Si usted quiere aprender a leer la Biblia, es decir, la palabra de Dios, y no sabe cómo, estás en el canal y en el video indicado. Hoy te vamos a enseñar 3 cosas fundamentales acerca de la Biblia. Primero es cómo leer la Biblia. Segundo, qué es eso de capítulos y versículos. Y tercero, por dónde debo empezar a leer la Biblia. Acá está el padre Antonio Rodríguez, que me va a acompañar y nos va a leer algunas citas de la Biblia. La primera pregunta es ¿cómo leer la Biblia? ¿Cómo hacerlo? Hay gente que dice yo leo la Biblia, yo abro la Biblia y leo y no entiendo nada. ¿Cómo hago? La respuesta es la siguiente: antes de leer la Biblia, antes de leer un texto, una cita, tenemos que orar. Hay que orar. ¿Por qué? Porque la Biblia no es invento del hombre. La Biblia es inspiración de Dios. Que la escribió el hombre es verdad, pero es inspirada por Dios. ¿Dónde encontramos eso? Lo explica la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Vamos a escucharlo muy atentamente. Y que desde niño conoce las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Le dice el apóstol a Timoteo: desde niño usted conoce las sagradas letras, es decir, la escritura, la palabra de Dios. Ellas, dice algo fundamental, ellas pueden darte la sabiduría necesaria para que usted llegue a la salvación. Hay que ver la importancia de la palabra. La palabra es muy importante para nosotros encontrar el camino y llegar a la salvación. Hay que leerla. La palabra de Dios no es un adorno en nuestra casa. No es para que la casa tenga la Biblia o para que nuestro cuarto se vea bonito. No, la Biblia es para leerla, para meditarla, para aprender de ella. Y ha sido hecha para que nosotros lleguemos a la salvación. Escuchemos el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para ungir, para corregir y para educar en la justicia. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Un dato muy importante: es inspirada por el mismo Dios y es útil. Por ejemplo, esta mesa, esto es útil para algo, para colocar un libro, para subrayar, para todo. La Biblia es útil para que nosotros podamos aprender, para que podamos corregir, para que podamos enseñar, etcétera, etcétera. Por eso debemos orar. ¿Por qué debemos orar? Porque la Biblia fue inspirada por Dios y debemos pedirle a Dios que nos dé su Espíritu Santo para poder entenderla. Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículo 45, nos dice algo muy importante. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Dice el texto que Dios les abrió la inteligencia para que comprendieran las escrituras. Hay gente que dice yo leo y no entiendo nada. Es porque antes no oró, antes no le pidió al Señor, a Dios, que le dé su Espíritu Santo para poder entenderla. La otra pregunta es: ¿qué son capítulos y qué son versículos? Los capítulos y los versículos son la manera de ubicar un texto de la Biblia de manera rápida. Por ejemplo, cada libro de la Biblia está compuesto o está organizado en capítulos y versículos. Los capítulos son los números grandes y los versículos son los números pequeños que están en cada capítulo. Por ejemplo, Mateo tiene 28 capítulos y cada capítulo tiene muchos versículos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿tienen la Biblia? Sí. Busquen en su Biblia Mateo capítulo 1, versículo 5. Usted busca el número 1, el número grande. Y dentro de ese número grande hay muchos números pequeños. Busca el número 5, sería el versículo. Así está organizada la Biblia, toda la Biblia. La tercera pregunta es: ¿por dónde empiezo? Porque hay gente que comienza a leer la Biblia por el libro del Génesis, o por el libro de las Crónicas, o algún profeta, o los Salmos, y la entiende poco. Es necesario, ese es nuestro consejo, empezar a leer la Biblia por el Nuevo Testamento, específicamente por los Evangelios. Recordemos que hay 4 evangelistas que escriben acerca de la vida y hechos de Jesús. Está Mateo, está Lucas, está Marcos, está Juan. Yo les recomiendo que empiecen a leer la Biblia por el Evangelio según San Lucas. Son apenas 24 capítulos. Luego les recomiendo leer Hechos de los Apóstoles, que está después del Evangelio según San Juan. Luego les recomiendo leer algunas cartas del apóstol San Pablo, por ejemplo, la primera y segunda carta a los Corintios. También les recomiendo leer al apóstol Santiago, la carta de Santiago.
Luego que ya hemos leído gran parte del Nuevo Testamento, sí podemos empezar a leer lo que es el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para poder entenderlo, porque hay palabras, hay cosas, hay contextos que quizás nos van a parecer a nosotros absurdos o difíciles de entender. Por eso debemos comenzar por el Nuevo Testamento. La última pregunta que muchas personas se hacen: yo no tengo la Biblia en físico en mi casa, porque no tengo plata, porque no la he comprado, por muchas razones. También las podemos descargar si tenemos teléfonos inteligentes. Por ejemplo, si tenemos un teléfono Android y tenemos la aplicación Play Store, podemos buscarla, coloca Biblia Jerusalén Católica, que es la versión que a mí más me gusta, y la descargamos. Ahí está la Biblia en digital de manera fácil para poder leerla día y noche. Eso sí, la Biblia es para leerla, no apresuradamente, sino cotidianamente, es decir, asiduamente. Todos los días por lo mínimo deberíamos leer un texto de la Biblia. Usted, papá y mamá, que tiene a sus hijos perdidos en el mundo, invítalos a ellos cada día por lo menos a analizar un texto de la Biblia. En familia, traten de leer la Biblia, traten de organizar el tiempo para que el tiempo alcance. No solamente todo es trabajo, no solamente todo es comer, no solamente todo es dormir. También hay que apartar un momento importante para leer la palabra de Dios, que nos conduce ¿hacia dónde? Hacia la salvación. Bueno, esperamos que esto le haya ayudado muchísimo, espero que lo puedan compartir. Y también agradecemos a todos por su participación y por estar acá viendo este video. Que Dios les bendiga y que Dios les acompañe siempre.